¿Es 100% fiable la inteligencia artificial para hacer estadística? ¿Qué tal? Yo soy Franco y esto es FRB Directo al Punto. Hoy analizaremos un caso real de distribución de frecuencias con datos agrupados, así que no te muevas que vamos de frente a resolver la pregunta. En la actualidad, delegar cálculos a la IA es una práctica común y esto se debe porque buscamos rapidez, pero ¿realmente estamos obteniendo precisión o solamente velocidad? Es importante tener en cuenta que una respuesta inmediata no siempre es una respuesta correcta y para eso vamos a utilizar este ejercicio para corroborarlo. Para este análisis tomaremos como base una tabla de esta investigación que se titula Investigación sobre la relación de tendencias entre las acciones individuales de Apple y el índice bursátil Standard & Poor's 500. Este estudio emplea el modelo KPM, que es la formulita que probablemente va a aparecer por aquí en la parte superior, y la investigación arroja como información que el modelo no se ajusta perfectamente al rendimiento de Apple. Sin embargo, este conference paper nos proporciona una tabla de distribución de frecuencias desde los años 1992 hasta el 2021 con 360 observaciones agrupadas que utilizaremos para este test, lo cual va a servir de fuente para responder a la pregunta. Entonces, para responder a la pregunta tenemos la siguiente tabla de distribución de frecuencia que está agrupada en intervalos, frecuencias absolutas y relativas, que esta información está dentro del conference paper que les mencioné hace un momento. Y le vamos a solicitar en este caso a la inteligencia artificial pueda hacer el cálculo de las medidas de tendencia central, los estadígrafos de dispersión y los de posición, ¿no? Entonces nosotros ya nos hemos adelantado a hacerle la consulta y le hemos adjuntado la tabla de distribución de frecuencia que aparece directamente en este caso en el conference paper y le hemos puesto una instrucción: por favor calcula la tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados de la imagen y calcúlame los datos que ya les he mencionado anteriormente. Ahora, Gemini lo que ha hecho es hacer el cálculo en menos de 30 segundos y particularmente nos ha puesto la siguiente nota. Nos dice: he notado que la fila 8 tiene una amplitud de 3.88 y que el resto de los intervalos tiene una amplitud de 2, lo cual ya nos debería llamar la atención, porque esto es importante para el cálculo, en este caso de la moda. Ahora, si eres solamente de los que anota el resultado, pues simplemente vas a ir a la tabla de resumen, a anotar los resultados donde tienes que anotar y listo, se acabó la jarana. También Gemini lo que ha hecho es calcular la tabla de trabajo de datos procesados y ha calculado el procedimiento de cada uno de los cálculos, la media aritmética, la mediana, la moda, también información como las medidas, como los estadígrafos de posición y también los de variación. En el caso de los estadígrafos de dispersión, tenemos un cálculo que es el coeficiente de asimetría, que vendría a ser la fórmula de Pearson. Gemini de frente ha calculado la fórmula de Pearson. Sin embargo, hay que considerar que esto es un dato interesante, puesto que parte de la fórmula tendríamos que haberle disminuido los grados de libertad, y esto no te lo da Pearson, sino te lo da otra fórmula que vendría a ser. Ahora, nosotros nos hemos adelantado a colocar los datos que hemos extraído, en este caso de la inteligencia artificial, y los estamos volcando aquí. Y básicamente lo que vamos a entender es hacia dónde estos datos nos dice que está la curva, ¿no? Como para tener una primera aproximación acerca de estos datos. Entonces vamos a colocar aquí la media, vamos a colocar también la mediana y vamos a colocar también la moda, ¿no? Entonces esta fórmula nos arroja una primera aproximación y nos dice sin determinar. ¿Por qué nos dice eso? Porque la literatura nos dice que cuando la moda es mayor que la mediana y que la media, entonces la asimetría es a la izquierda, o cuando es viceversa a la derecha, o cuando todos son iguales hay una distribución normal. Pero en este caso no cumple con ninguna de esas tres condiciones, así que le hemos puesto como parte de la fórmula sin determinar. Ahora, otro dato que nos dice hacia dónde está la aproximación de la curva es el coeficiente de asimetría. En este caso nos da 0.14 y nos dice que hay una asimetría hacia la derecha. Ahora, vamos a corroborar estos datos
en teoría con cálculos manuales, que de hecho no hemos hecho cálculos manuales, sino estamos utilizando en este caso una macro para que haga todos estos cálculos manuales, lo cual nos llevaría mucho si lo hiciéramos sin esta macro, ¿no? Sin embargo, vamos a explicar un poco rápido estos cálculos para simplemente luego hacer la comparación. Entonces, con respecto a la media, yo necesitaría utilizar esta fórmula que va a aparecer aquí en la parte superior, y para la media necesitaría datos como la frecuencia relativa, así como la marca de clase. Para la mediana es la fórmula que va a aparecer aquí en la parte superior, y necesitaría datos como ¿qué? Como la frecuencia relativa, la marca de clase, el intervalo, y necesitaría la frecuencia acumulada. Ahora, esa misma fórmula de la media es la que voy a utilizar tanto para calcular el percentil 25 con el 75. En el caso del 25 tendría que cambiar el 0 punto por el 0.25 y cambiar los otros datos según corresponda. Si estamos en un percentil 25, necesitaría estar en el 25% más 1 y utilizar esos intervalos. Y lo mismo pasaría para el percentil 75. Para el caso de la moda, ya como aquí, bueno, en el caso de la inteligencia artificial nos dijo que había una amplitud diferente. Entonces, si hubiese todo seguido exactamente igual, hubiera utilizado en este caso simplemente las frecuencias relativas y hubiera utilizado en este caso el punto donde se agrupan la mayor cantidad de datos. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar la densidad. El que tiene mayor densidad son los intervalos que voy a utilizar para poder calcular la moda. Entonces, eso es un dato que hay que considerar para el cálculo. Ahora, en el caso de la varianza, voy a utilizar la siguiente fórmula y voy a utilizar la columna Q, que dice que la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Ese cálculo, haciendo una suma de productos con el número de entregas, voy a tener el valor de la varianza quitándole los grados de libertad, que es la fórmula que aparece aquí. La desviación estándar simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza, y el coeficiente de asimetría tendría que utilizar lo que sale en la columna R a través de esta fórmula. Utilizando en este caso ese artificio que es la marca de clase menos la media entre la varianza elevado al cubo, ¿no? Y utilizaría el dato de la columna R más el número de entregas, así como quitándole los grados de libertad, ¿no? Y con el coeficiente en este caso de variación tendría que hacer la división entre la desviación estándar y la media. Entonces todo eso nos tomaría mucho tiempo, probablemente nos tomaría unos 15 minutos o probablemente un poquito menos, pero por ahí sería el cálculo. Sin embargo, nosotros ya hemos utilizado una macro que ustedes podrían también hacerla a través de alguna inteligencia artificial para poder realizar el cálculo rápido. Entonces ya nosotros al darle clic tenemos todos los cálculos, ¿no? Y básicamente lo que vamos a hacer es pasar la información al igual que lo hicimos con el anterior caso con la consulta Gemini. Y vamos a pasar información de la media, vamos a pasar la información de la mediana y vamos a pasar la información de la moda para ver que estos datos hacia qué lado está la curva, y nos dice que hay una simetría a la izquierda, quiere decir que hay una prolongación de la curva hacia el lado izquierdo. Pero vamos a corroborarlo con el coeficiente de asimetría. ¿Y qué nos dice el coeficiente de asimetría? Nos dice efectivamente también que hay una simetría hacia la izquierda, ¿no? Porque nos está dando un coeficiente menos 0.60. Ahora, hay una diferencia entre lo que calculó la inteligencia artificial y lo que calculó lo que hemos calculado nosotros de manera manual. Eso no significa que no pueda hacerlo la inteligencia artificial, claro que sí, sino que todo va a depender de las instrucciones que le demos en el momento. En este caso, si solamente pegamos el dato y le decimos calcula estos datos y anotamos esos datos tal como sale, probablemente pueda cometer errores si es que no tiene las instrucciones completas. Ahora, ¿por qué se ha dado esta variación? Porque como lo dije, en el caso de la moda ha utilizado el punto de la densidad más alto, que en este caso no es el que había tomado Gemini, que sería 28.6, sino el 44.5. En el caso de Gemini tomó el valor de 111. Nosotros vamos a tomar el 89. Ese es un primer dato por el cual hay una variación en el caso del cálculo Gemini versus lo que hemos calculado. Y un segundo dato es el coeficiente de asimetría. Como les dije, Gemini calculó el coeficiente a través de la fórmula de Pearson, pero la fórmula de Pearson no considera los grados de libertad. Nosotros estamos calculando con la fórmula de Fisher, que sí considera los grados de libertad. Por eso es que se da la diferencia. Entonces, esto lo podemos corroborar sin lugar a dudas con el gráfico. Vamos a intentar desarrollar el gráfico seleccionando los datos. Agregamos aquí este dato de aquí, tomamos los números de entrega,
perdón, esto no debería ir ahí. Acá, en la parte de acá, tomamos los números de entrega y también vamos a tomar, en este caso, los intervalos, ¿no? Y como ustedes pueden ver en el gráfico, para tener una idea, voy a intentar moverme un ratito por acá arriba. Como pueden ver, la curva tiene una prolongación hacia la izquierda, lo cual corrobora un poco los datos que nosotros hemos calculado en esta segunda parte, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que no solo nos dejemos llevar directamente de los cálculos que puede eficientemente hacer la inteligencia artificial, sino que nosotros tenemos que revisar esa información, en todo caso, si es que las instrucciones han sido correctas, ¿no? Porque pueden darse estos casos donde pueda existir una variación. Entonces, bueno, eso sería todo. Espero les haya parecido interesante este caso y nada, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Simplemente considerar que cada vez que le hagamos una consulta a la inteligencia artificial debemos de corroborar o en todo caso verificar el prompt que le estamos dando para que nos pueda realizar los cálculos. Dale, eso sería todo, nos vemos hasta la siguiente.